sintonía con Buenos Días RD, ya lo había dicho Ángela Costa antes de irnos a la pausa. El doctor Héctor Sánchez Navarro, su director y especialista del Hospital Metropolitano de Santiago, Homs. Un placer tenerlo aquí, doctor. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Gracias a usted por su tiempo, que sabemos que es bastante ocupado, sobre todo en esta época donde ustedes los médicos son protagonistas de una situación mundial. Tú sabes, María, que yo tengo el lujo, el privilegio de conocer al doctor desde casi un niño, al lado de su padre, el doctor Sánchez Español, quien fue el ideólogo, el promotor, ideólogo, gestor de la construcción del Hospital Homs Metropolitano. Y tengo también la oportunidad de ser en llave, y tú también, de su tío Andrés Navarro. Okay. El doctor está atrapado con nosotros, así que casi en familia. Doctor, adelante, María. ¿Cuál es la situación que ha vivido el Homs, ustedes como autoridades, ante esta pandemia los últimos 3 meses? Porque el primer caso llegó a la República Dominicana el 1 de marzo. Desde la óptica privada, ¿cómo han abordado ustedes esta pandemia? Mire, eso se puede traducir en colaboración. Hemos tenido la dicha de haber tomado con tiempo las medidas de protección, la medida de organización del hospital desde inicios de febrero de este año, viendo lo que pasaba ya en el mundo. Era inevitable que iba a llegar acá. Tomamos medidas de aprovisionamiento de material de protección personal, de medicación, conformamos el Comité COVID, que es un grupo de médicos especialistas del hospital, donde están los intensivistas, neumólogos, infectólogos, cardiólogos, etcétera. Y desde el día 0, que fue el día 17 de marzo, el paciente número 1, el hospital ya estaba organizado en dos salas, una ala sur, una ala norte, dividiendo la actividad médica normal y la actividad COVID en hospitales prácticamente separados. Estas medidas de seguridad han provocado que al día de hoy los médicos, los enfermeros, los estudiantes de medicina y residentes médicos no se hayan infectado, ¿no? ¡Qué bien! Lo hemos abordado, bueno, con la vocación que... Pero ni uno. No. Si usted... Pero eso es un éxito. Si usted, y es la conclusión de todo esto, si hay suficiente material de protección personal, sí, es muy difícil que dentro de un hospital bien organizado, con un personal bien entrenado, el personal y los médicos se enfermen. Fue vital el aprovisionamiento a tiempo. Claro que sí. Y fue muy duro, porque en esto se mete la especulación en el mercado, ¿no? Sí. Primero la especulación, luego la carencia, la falta de inventario. Se dio 4 o 5 semanas. Doctor, pero ¿de cuántos pacientes? Yo sé que el hospital, el Homs, fue el primero que dio la cara, comenzó con una gran ocupación, luego se dio a conocer en Santiago que ustedes estaban haciéndole un llamado a la población de que no tenían capacidad para más internos. Vi un comunicado que estaban prácticamente copados a toda capacidad. ¿Cuál fue la proyección para uno hacer una relación con la pregunta de María? ¿Cuánto del personal médico se infectó, del personal sanitario de ustedes? Pero ¿a cuántas personas ustedes han atendido y en las diferentes etapas? Y si solo son de Santiago los atendidos. Mire, de Santiago es aproximadamente el 64%. 16% es la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís. Y a la fecha hemos atendido cerca de 460 enfermos. Fallecidos 19. Al día de hoy tenemos 37 pacientes internos, una parte de ellos en cuidados intensivos, 3 pacientes en ventilación. Y esa es más o menos la estadística que hemos manejado nosotros. Pacientes masculinos es la mayoría, 62%, y el restante mujeres y niños. ¿Y la mortalidad vinculada a? Nuestra tasa de mortalidad es un 4.9. 4.9, sí, ya yo lo estoy calculando. ¿Y vinculada a, doctor, a qué tipo de comorbilidad?
Básicamente pacientes que están en la tercera edad, ¿no? 62 años en adelante, exactamente. Y siempre, es un dato importante, está o siendo metabólico, sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes y algún antecedente de problemas en los riñones. Wow. Entonces, en esto los pacientes que no se cuidan alimentariamente y no hacen ejercicio tienen un poquito más. Doctor, ¿por qué la mayoría es más alto la morbilidad o la letalidad en los hombres que en las mujeres? ¿Hay alguna explicación? No, científica. Lógicamente saldrá más adelante, ¿no? Quizás porque el hombre tiene un poquito más de riesgo de condiciones cardiovasculares que la mujer. Por ejemplo, coronariopatía, problemas de las arterias del corazón. Pero todavía la razón del por qué está todavía bajo estudio. Wow. En el caso, doctor, de la pandemia y su perspectiva, veamos lo que ha pasado al día de hoy, posibilidades de cura, de una droga curativa de la enfermedad, posibilidades de una vacuna, la perspectiva que usted ve en este momento. Acaba de anunciar la OMS en el día de ayer, el director médico de la OMS acaba de anunciar que debemos estar preparados para un segundo rebrote, para un segundo brote de la pandemia. Su perspectiva en función de la experiencia hoy. Mire, para responderle la primera pregunta, tratamiento específico, yo creo que aparecerá en un mediano plazo. La vacuna. No, la droga, la medicina curativa. Se están haciendo muchas investigaciones con anticuerpos monoclonales, etcétera, que posiblemente por ahí sea que venga el tratamiento. Cuando usted dice mediano plazo, estamos hablando agosto, septiembre. Posiblemente septiembre, octubre, ¿no? Pero la vacuna, eso será el año que viene. Que la vacuna puede salir una vacuna expresa. Eso no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una vacuna que dé inmunidad y dé seguridad para que, lógicamente, todo el mundo pueda volver a su vida habitual de una manera tranquila. Evidentemente, el COVID a nosotros nos va a dejar con algún tipo de cambio sensible y evidente en cuanto a la interacción humana. Esto es una cosa que va a hacer que la interacción humana a partir de ahora cambie. Sobre todo porque no hemos dado cuenta que un virus que prácticamente antes ni siquiera se consideraba importante, hoy en día ha matado más de 360,000 personas en el mundo. Entonces, la periodicidad con la que va a ir apareciendo pandemias como esta, si no hacemos unos cuantos cambios a nivel de sanidad globalmente, va a ser mucho más rápido. Y entiendo yo que la vacuna todavía un año como mucho. Doctor, ¿cómo ustedes han abordado el tratamiento? Ustedes, cuando llegó la enfermedad, ustedes se enfrentaban a algo nuevo. Ustedes han ido conociendo poco a poco la enfermedad y cómo tratarlo de acuerdo a cada uno de los pacientes. Esto ha ayudado un poco quizás a descender la mortalidad. ¿Ustedes cuáles medicamentos o cuáles combinaciones están utilizando? En algunos países y la OMS ha dicho que la hidroxicloroquina no es algo que es bueno para esta enfermedad. Sin embargo, aquí sí ha dado resultados. ¿Ustedes han abordado este medicamento y otros medicamentos? Mire, lo penoso y lo preocupante de esta situación es que toda la iniciativa médica, terapéutica, ya sea invasiva con medicamentos, está siendo hasta cierto punto empírica. Es una enfermedad novedosa y uno va conociendo la marcha. Eso, conociendo el comportamiento del virus, cómo se replica, cómo se transmite, a qué órganos afecta, cómo los afecta. Y uno dentro del arsenal médico que uno conoce al día de hoy, uno va tratando a los pacientes con medicamentos que uno entiende que podrá tener algún efecto más beneficioso que no beneficioso en el paciente. La hidroxicloroquina es una droga que
se está usando y se ha usado desde el día cero. Empezó a usarse, me parece que en Italia. Pero como toda droga tiene efectos secundarios, y los efectos secundarios de la hidroxicloroquina son muy delicados. La hidroxicloroquina, entiendo yo que dentro de un recinto médico seguro y bajo el cuidado médico especializado pudiera usarse, pero no es una droga para usar en la casa, porque puede provocar problemas serios cardiovasculares, inclusive muerte súbita. ¿Qué tratamientos hay? Hay tratamientos desde hidroxicloroquina, citromicina, antibióticos de amplio espectro, como el meropenem, hasta los anticuerpos monoclonales, como el tocilizumab, etc. Pero todo esto es bajo la experiencia que se ha visto en otros países, en otros hospitales que están en Europa, Asia, Estados Unidos, Latinoamérica. Por eso le digo, actualmente nosotros estamos tratando a los pacientes con lo que la OMS y la FDA aprueban. Y eso irá cambiando, como ha ido cambiando recientemente. Ya, por ejemplo, en Brasil no se usa la hidroxicloroquina ya. Excepto el presidente. Es que más que la ha anunciado como medicina preventiva. Ahí es que más fallecidos hay en Latinoamérica. Sí. Doctor, en las últimas semanas, bueno, llevamos ya una semana... Antes de que cambie, María, antes de que cambie, para que tú entres al proceso de apertura y la visión del doctor. Doctor, de esos 400 y tantos pacientes que ustedes han tenido en el HOMS, ¿cuál es el promedio de internamiento? Déjame ver si entiendo tu pregunta. El promedio de tiempo de estadía. Sí. Bueno, mire, hemos tenido pacientes que han durado más de 60 días ingresados. ¿Cómo? Hemos tenido pacientes que han durado más de 15 días, más de 19 días en ventilación mecánica. Una vez el paciente entra en ventilación mecánica, se convierte en una pesadilla. Porque el tiempo mínimo... ¿Y qué ha salvado de ahí, doctor? Sí, el problema es que quedan con secuelas pulmonares severas, que todavía a la fecha nosotros no sabemos qué va a pasar con ese pulmón de esos pacientes que están muy lastimados. ¿Qué pasará en 2 años con esos pacientes que terminan con un problema restrictivo respiratorio muy serio? Algunos pacientes terminan con necesidad de oxígeno domiciliario para siempre. Ay, padre. ¿Cómo? Sí, claro que sí. Claro que sí. O sea, sobreviven a la enfermedad, pero con un cuadro de esta naturaleza. Por supuesto. ¿Y por qué pasa esto? Porque todavía no hay una droga específica que frene la evolución el pulmón, del daño que hace el virus específicamente en el pulmón, que es el más lastimado. Ay, Dios mío, doctor, en esta última semana, o sea, vamos a decir, por semana, ¿cuántas personas ustedes recibían? Y si en esta última semana de la desescalada, aunque no se sabrá cuál sería el impacto la consecuencia, de la hasta prácticamente una semana más. La afluencia de estos pacientes ha sido igual en las últimas semanas al hospital. ¿Los casos? No, mire, nosotros llegamos a tener en abril 105 camas destinadas para pacientes COVID. Llegamos a tener en planta clínica, planta de internamiento regular COVID, 85 habitaciones. Y llegamos a tener un índice de ocupación sobre esas 85 habitaciones de cerca de un 92%. Intensivo, tenemos 15 camas destinadas para COVID. Y duramos casi 2 semanas consecutivas con las 15 camas llenas. Wow. Y ventiladores también ocupados, ¿no? ¿Qué pasó luego de que se apretó la medida de toque de queda a nivel nacional? Ahora lo pudimos ver cuando se aperturó un poquito la actividad nacional, de que el COVID bajó. Nosotros inclusive bajamos la capacidad de camas COVID de 85 en sala clínica a 30. Y mantuvimos las 15 de intensivos intactas. Y sobre esas 30 que tenemos 27 pacientes internos. Y se han mantenido esas 30 habitaciones en las últimas 4 semanas. 28.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué bajamos de un índice de 85 camas con un 92% a 30 camas con un índice de ocupación de un 80%? Que la medida de cuarentena funcionó. Y es lo único que puede evitar la propagación. Fíjense ustedes que en estos 7 días de reapertura se han contagiado más de 2.400 personas. En una semana. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que existe la voluntad de pensar en esa población que necesita volver al trabajo, si se apertura la economía, se sigue avanzando en fase, va a venir un pico de la enfermedad muy pronto. Un rebrote, exacto, doctor. Exactamente. O sea, doctor, que necesitamos que el país continúe con el toque de queda por lo menos a partir de las 7 de la noche. ¿Qué opina usted si el país lo liberan del toque de queda? O sea, que no haya ninguna restricción, ni siquiera en horas de la noche. Mire, a mí no me gusta hacer predicciones, porque nadie tiene la verdad en sus manos, pero según lo que uno ha vivido y según lo que uno ve a diario, lo que uno ve la experiencia de otros países que no lo han hecho, es que si esto se relaja, estas medidas de seguridad, o si avanza pensando en la necesidad económica, que es muy importante para un grueso grandísimo de la población, y hay que pensar, es una decisión muy difícil, pero si se apertura y se sigue caminando en la relajación de las medidas, va a ser la crisis perfecta, porque hay que recordar que no hay suficientes materiales a nivel mundial en producción. Por ejemplo, la prueba PCR, ¿no? El diagnóstico gold standard está escasísimo. Nosotros estamos certificados como hospital en hacer PCR, igual que los laboratorios clínicos dominicanos privados que están habilitados. Pero ¿qué pasa? El proveedor nos dice a nosotros, ustedes son una cuenta pequeñita a nivel mundial, ustedes son una isla de 10 millones de habitantes. Nosotros tenemos solamente Sao Paulo, que nos ha puesto una orden de $1 billón en PCR, y son 100 millones, o sea, no puede competir con eso. Nosotros hemos pedido 5.000 pruebas PCR para el hospital y nos asignaron 1.000, y ya nos avisaron, no se la vamos a poder vender porque no tenemos capacidad. Ay, Dios. Doctor, cambiando un poquito el tema, está duro esa última parte que acaba de plantear. Atención país, país. Atención legisladores. Mire, doctor, yo cuando conocí el proyecto de Labios de su padre, Homs, la primera idea que yo compré, como santiaguero me encantó la idea, fue ver el Homs como un centro para turismo médico y pensar en Santiago con ese desarrollo y lo que eso significaba, telemedicina, conexiones internacionales para la capacitación. No sé si en el hospital hay una escuela académica, universitaria, si sirve de residentes médicos para el sector universitario. ¿Cuál es la proyección en ese sentido del Homs en el día de hoy? Bueno, mire, yo creo que la visión del doctor Sánchez Español ha rendido sus frutos. Yo creo que superó sus expectativas, las expectativas de la población. Este es el primer centro médico privado del país en zona norte de ser un hospital universitario. Tenemos todas las residencias médicas prácticamente y hemos formado más de 55 especialistas en medicina. Y en cuanto a la parte de turismo de salud, yo creo que el hospital, que es miembro de la ATS, la Asociación Dominicana de Turismo de Salud, yo creo que es la punta de lanza de esto en el país. Una infraestructura hospitalaria moderna que no tiene nada que envidiarle a hospitales de primer nivel de los Estados Unidos. Un cuerpo médico excelente, ¿no? Que hemos hecho mucho hincapié, ¿no? En que el personal médico del hospital sea de primer nivel. Y nos hemos posicionado, ¿no? Como un hospital de preferencia, un hospital bilingüe. Usted viene aquí, todo está prácticamente en inglés y en español. Los médicos están adiestrados, el personal de enfermería. Hemos invertido muchísimo en enfermería, en formación. Y ahora, dentro de unos meses, que lo teníamos para abril, pero por el asunto del COVID, se movió para octubre, la última visita de Acreditación Canadá para acreditarnos como un hospital internacional y certificado y acreditado como excelencia para pacientes internacionales. Qué bien. Y nos convertiremos posiblemente en el primer hospital general
¿no? 24 especialidades bajo un mismo techo acreditadas internacionalmente. Doctor, pero y la parte, yo voy a hospitales y voy a clínicas y mi queja mayor es el trato humano. La parte humana del médico ustedes y de la enfermera, ¿ustedes la han trabajado también? Por supuesto. Lo que pasa es que la educación es lo más importante en cuanto al desarrollo de un profesional. Muchas veces vale más la educación de la casa que la educación científica. Sin duda, claro. Entonces, hacemos hincapié especial sobre todo en el personal de enfermería, que es el que uno más controla. Y yo creo que nosotros hemos hecho un buen trabajo. Y de eso nosotros nos sentimos orgullosos y siempre seguimos insistiendo en que la calidez en el trato al paciente nunca se debe perder, porque en algún momento nosotros estaremos del otro lado de la ventana. ¿Tienen vínculo, doctor, con alguna universidad ya en la parte académica? Por supuesto, inclusive la Pucamaima es miembro del Consejo de Administración del hospital, y desde el día cero nosotros tenemos relaciones con la Pucamaima, con el personal de enfermería, con formación de nuevos médicos, internos, residentes, pasantes, etc. Excelente. Doctor, bueno, gracias, doctor. Gracias, un placer tenerlo aquí. Gracias por esa información. Un saludo a su padre, doctor, por favor. Tan importante. Esperamos verlo aquí pronto. Muchas gracias, sus órdenes, encantado. Señores, mañana continuamos en otra entrega de Buenos Días RD. Feliz resto del día.